eh, mi compañero David Macías Hernández y mi compañera Lynn Morales. Pues en este caso, nosotros vamos a presentarles el tema de las relaciones de poder como productoras de miedo en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, pues vamos a empezar con unos conceptos clave que son más o menos los que nos van a ayudar a entender nuestro marco, el marco de nuestro trabajo. Y vamos a empezar con un concepto de la educación que nos da Durkheim. Para Durkheim, la educación es el proyecto que animan las generaciones adultas sobre los jóvenes, teniendo como objetivo formar niños con ciertos estados mentales, físicos, morales y éticos que van conforme a unas exigencias de su medio social, es decir, que cumplan cierto rol dentro de la sociedad. Seguiremos con la definición de poder, que podríamos definir el poder como la capacidad que tiene un individuo o una institución de influenciar en el comportamiento de otros. Para Foucault, el poder no es algo que se posea, es algo que se ejerza, es más una estrategia. Y terminaremos con la definición de miedo, que bueno, según Sartre, las emociones son una manera de aprehender el mundo y tratar de modificarlo. Dentro de este marco, el miedo es una manera de relacionarse con el entorno caracterizada por la huida y la imposibilidad de hacer algo ante estímulos que puedan que puedan parecer amenazantes. Los factores que se relacionen con el miedo dependen obviamente del contexto y de la historia de vida de la persona. Bueno, entonces pasamos a nuestro planteamiento del problema. No sé si se me escucha bien. Bueno, sabemos que en la escuela, en la universidad o incluso en cualquier pues espacio formativo, el poder siempre está presente. Pero el problema surge cuando este poder pues se sostiene y se reproduce a través del miedo. Y bueno, siguiendo a Foucault, el poder pues no solamente se impone, sino que se ejerce mediante mecanismos que se inducen, refuerzan y pues terminan siendo aceptados como formas legítimas del control social. En este caso pues nos estamos enfocando en docentes y alumnos. Bueno, y aquí es donde pues surge la parte más preocupante, ¿no? Cuando el miedo se convierte en una herramienta para garantizar la obediencia. Pues surge el miedo a hablar, el miedo a cuestionar, el miedo a las calificaciones, el miedo a las sanciones e incluso pues el miedo a estas jerarquías, ¿no? Pues en este ambiente, tanto docentes como estudiantes comienzan a internalizar estas dinámicas de poder hasta el punto de creer que pues estas dinámicas pues están bien y que deben de prevalecer, ¿no? Bueno, que es normal callar, obedecer o someterse a ciertas reglas eh, sin posibilidad de un diálogo. Vaya, a ver. Ay. Y bueno, pues vamos planteando un poco más específicamente el problema. Nosotros pues lo planteamos que pues estas dinámicas de poder se han visto presentes dentro pues de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Y pues uno de de las grandes problemáticas que se presentaron fue el paro estudiantil del 2024. Pues este paro fue un punto clave. A partir de este paro pues se crearon distintas pues dinámicas de la comunidad. Y bueno, dentro de las problemáticas administrativas y materiales que se exigían dentro de este paro y por lo tanto en el pliego petitorio, pues una de las cosas que prevalecían bastante era el despido de algunos maestros que hacían valer el miedo como una herramienta para ejercer poder pues de una forma más evidente, ¿no? Bueno, las peticiones de la destitución de maestros se hicieron cada vez más imperantes en las mesas de diálogo, lo que ocasionó que que surgieran como más tensiones entre alumnos y docentes. Por una parte, pues se vulneraba bastante la trayectoria pues de los docentes y pues por lo tanto sus nombres. Y por otra parte, pues los alumnos estaban inconformes en que estos docentes que precisamente hacían valer el miedo y ejercían cierto control en las aulas, pues siguieran impartiendo clases, lo que pues de alguna manera fomentaba un ambiente hostil y no participativo dentro de las aulas.
Y bueno, ¿qué pasó pues en estas mesas de diálogo, ¿no? Pues estas peticiones terminaron siendo pues completamente ignoradas por los directivos. Las destituciones pues claramente no se llevaron a cabo, lo que nos llevó a cuestionarnos hasta qué punto las relaciones de poder en la universidad generan personas con miedo. Y bueno, aquí les inserté algunos apartados de los pliegos petitorios, donde pues los alumnos redactaron algunos apartados en los que precisamente daban motivos de por qué deberían de ser destituidos ciertos profesores. Veamos el ejemplo de aquí. R, profesor de la materia de estrategias metodológicas, ha sido acusado de abuso de poder y comportamiento misógino, homofóbico en sus clases. Los estudiantes han señalado que realiza comentarios ofensivos y trata de manera poco respetuosa a quienes disienten de sus opiniones. Se le ha acusado de usar su posición de poder para ejercer control sobre los estudiantes. Y pues, este es como un pequeño ejemplo, pero pues aquí existen más apartados donde precisamente pues se señalan estas posiciones de poder que los estudiantes habían notado de dichos profesores. Y bueno, esto nos lleva a tener como un objetivo a que vamos a explicar desde la fenomenología cómo las relaciones de poder producen miedo en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Pasando a nuestra metodología de trabajo, pues se llevaron a cabo 3 entrevistas semiestructuradas a docentes y 3 alumnos. El muestreo fue por conveniencia. Un poco más adelante les explicaré cómo fue que dimos con nuestros participantes, pero a grandes rasgos pues se seleccionaron los participantes en función a su disponibilidad, accesibilidad y pues la posición para colaborar con la investigación. Nosotros analizamos estas entrevistas semiestructuradas desde un enfoque fenomenológico, ya que pues este permite comprender las experiencias subjetivas de los participantes y pues cómo estas son vividas e interpretadas pues por los mismos docentes y alumnos, ¿no? Bueno, para explicar un poco de la fenomenología, según Rogers, la fenomenología se centra en comprender la experiencia tal como es vivida por el sujeto, en la que pues cada persona interpreta el mundo desde su propia percepción y significado. Pues en ese sentido, nuestro objetivo es comprender el sentido que el individuo le otorga a su experiencia. Y bueno, para enfocarnos un poco más en nuestro muestreo, que como se los había mencionado fue por conveniencia, pues es importante resaltar que la era tecnológica ya está para quedarse, ¿no? Y pues una de las condiciones que nosotros tenemos como estudiantes es que tenemos toda la información al alcance de nuestra mano, tanto así como pues pedir alguna referencia a algún profesor, a lo mejor en los principios del semestre o simplemente para conocer la opinión de ciertas personas sobre algún maestro. Y es precisamente aquí que insertamos algunas imágenes de Facebook en las que los alumnos, perdón, pues piden referencias y dan algunos comentarios acerca de los maestros a los que pues están requiriendo, ¿no? Hola, buenos días. No sé si se me escuche muy bien, tampoco sé cómo vamos de tiempo, entonces intentaré ser breve. Muy bien, entonces vamos a entrar propiamente en materia con las entrevistas. Tanto a estudiantes como a profesores se les preguntó que para ellos qué significa tener miedo. En la mayoría de los casos coincidieron en que el miedo es una conducta de distanciamiento. Yo me alejo de un cierto estímulo, de una cierta cosa, de un cierto evento, de una cierta persona que pudiera provocarme algún daño, que pudiera hacerme daño. Propiamente hay una definición, hay varias, pero ahorita aquí incluimos dos definiciones, que resaltan bastante. Uno es de la profesora número 3, que es la segunda en este apartado de profesores, que dice: yo creo que el miedo es la incertidumbre, o sea, es la falta de certeza, porque no tienes la confianza y la seguridad en algo, en alguien, en una situación. Esto es muy interesante en tanto un autor de apellido Kirlick menciona que las certezas son una necesidad del ser humano.
Nosotros como seres humanos necesitamos sentirnos en un espacio seguro, en un espacio previsible, pero sobre todo en un espacio controlable. Y control es una palabra que viene muchísimo al caso. A fin de cuentas, desde la educación tradicional, los profesores han tenido esta figura de autoridad, sí, de autoridad, que pueden moldear y controlar el ambiente escolar a conveniencia. Entonces, llama mucho la atención cuando un profesor, se le pregunta sobre el miedo y esta profesora responde, no, pues mi miedo es perder la certeza. El miedo tiene que ver con no estar en un espacio que sea previsible, porque a fin de cuentas esto dificulta el ejercicio del control sobre mi espacio. Por otra parte, un estudiante, el estudiante número 3, dijo que sobre el miedo dice, pues como el no querer acercarte o tener ese pendiente de que vaya a pasar algo malo por hacer algo o no hacer algo. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Esta frase, vaya a pasar algo malo por hacer algo o no hacer algo. Es muy interesante, y más si lo comparamos con un poquito lo que mencionaba Foucault acerca de el control sobre los cuerpos, el ejercicio del poder. Aquí incluimos una cita de precisamente Foucault que dice, pero ¿qué pasaba si esto no era obedecido por los hombres que estaban sometidos? Entonces se imponían castigos que eran legitimados por la autoridad. Los hombres debían de ser formados y educados de acuerdo a las normas establecidas por la autoridad que tenían y ejercían el poder. Aquí vemos un poquito lo que mencionaba Lino, que mencionaba Juan, que a final de cuentas, lo que pasa un poquito con los procesos educativos es que buscan reproducir ciertas actitudes, ciertas condiciones físicas, éticas y morales que responden a la exigencia social. En este sentido, la escuela hace uso de la disciplina como un elemento que permite forjar conciencias individuales que se acoplan con precisamente esta exigencia. Y bueno, aquí sucede algo muy interesante, que Foucault y también varios autores, como lo pudo llegar a ser Eric Fromm, hablan de que si bien existen resistencias hacia estas relaciones de poder, las personas que son dominadas usualmente tienden a ceder su libertad. Sí, es un acuerdo social, y tiene que ver precisamente con la formación de esta conciencia individual, que les menciono. Y esto también lo podemos ver en las entrevistas. Bueno, un alumno menciona, creo que es importante, hablando de las relaciones de poder, creo que son importantes las relaciones de poder, principalmente cuando hablamos de niños pequeños, pues necesitan una figura de autoridad para regular su comportamiento. Sí, volvemos a lo mismo, el moldeamiento de conductas. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Lynn? A fin de cuentas, hay un autor que se llama Ortega que menciona acerca de que la disciplina básicamente funciona en sentido de que asigna a las personas a una cierta categoría, a un cierto rol. En este sentido, le preguntamos a uno de los profesores cuál es el rol del alumno y cuál es el rol del profesor en estos procesos de formación. Y básicamente todos los profesores concordaron en que el papel del profesor es orientar y guiar al alumno, sí, orientarlo y guiarlo hacia el aprendizaje. Y el alumno propiamente su único deber es aprender. Entonces, le preguntamos al profesor número 2, ¿usted como profesor ha llegado a sentir miedo en su papel como profesor? Y nos dijo, no, jamás. ¿Por qué te digo que controlo lo mismo? No me pongo en situaciones de riesgo, pues creo que solamente he sentido incertidumbre. Nótese que se vuelve a repetir la palabra incertidumbre. Y también algo muy importante es que menciona, yo no he sentido miedo porque controlo. Volvemos a esta parte de la certeza, me permite controlar. Entonces, mi miedo está sujeto a tener incertidumbre, a no tener las certezas. Y le preguntamos también,
¿Y usted considera que sus alumnos en algún momento han sentido miedo en su aula durante su clase? Y dice, miedo no, incertidumbre sí. Y le preguntamos, oiga, profesor, ¿y usted qué le recomienda a los alumnos para precisamente lidiar con estas incertidumbres? Y dice, cumplir con lo que les toca. Volvemos a lo mismo, la disciplina como un modo de perpetuar estos roles que responden a exigencias sociales. ¿Puedes continuar con la diapositiva, Lynn, por favor? Tienen el tiempo límite, pero pueden cerrar, por favor. Sí, Adelante. ya a eso íbamos, ya merito acabamos. A fin de cuentas, el otro profesor hablaba de riesgos innecesarios y ponía como ejemplo un riesgo innecesario es relacionarme con un alumno fuera del espacio académico, fuera del entorno escolar. ¿Por qué? Porque esto puede hacer que se malinterpreten algunas cosas. Por ejemplo, que yo pudiera como maestro tener un interés personal y pudiera aprovecharme. Y eso se ve en los pliegos petitorios con el tema de violencia de género, el tema del acoso escolar. Este, entonces, el profesor dice que su estrategia para lidiar precisamente con estos riesgos innecesarios es establecer límites, límites con sus alumnos. Y en este sentido concuerda otra profesora, la profesora número 3, dice, sobre mi relación con mis alumnos, yo creo que es una relación profesional. Yo trato de no inmiscuirme en las cuestiones personales, trato de mantener mi límite. No sé si recuerdan que la definición de miedo que dimos un poquito al principio era conducta de alejamiento, conducta de distancia. Entonces estamos hablando de que aquí la profesora nos está hablando, no, pues yo mantengo mi límite y me distancio de los alumnos. En otras palabras, si más o menos relacionamos, podemos inferir, la maestra le tiene miedo a sus alumnos. Y este miedo de los profesores hacia sus alumnos, qué nos quiere decir? ¿Qué efecto tienen los alumnos? Para eso está el último testimonio que venimos manejando, que es sobre el alumno número 1 que menciona que el distanciamiento entre los profesores y alumnos lo que provoca es que él no puede acercarse a los maestros, no puede hablar, no puede resolver problemas. Y eso es triste porque estos límites que manejan algunos maestros limitan su conducta durante el salón. Entonces, el mismo alumno dice, yo tengo más miedo a la figura que los profesores proyectan, que es esta figura de autoridad, figura que regula mi comportamiento. Entonces, pues ya, siguiente diapositiva, por favor, Lynn. Para concluir, básicamente nosotros, de manera muy general, a lo mejor me saltan algunas cosas, dice que las relaciones de poder nacen del miedo, establecer límites para evitar riesgos innecesarios. Y bueno, este establecimiento de límites se realiza a partir de la creación, de normas y de reglas. Y para que los alumnos efectivamente cumplan estas reglas, los profesores tienen que hacer ejercicio de su poder. Y propiamente ya no es como la educación tradicional, que antes el castigo era físico. Ahora el castigo tiene que ver con ciertos arreglos hacia la vida de los alumnos, como por ejemplo las calificaciones. Yo como profesor te voy a pedir que cumplas con algo que yo te estoy pidiendo, y si lo cumples te apruebo, y si no lo cumples te repruebo. O también otro castigo es el de las humillaciones. En el pliego petitorio, se menciona muchísimo esta parte de que los profesores tienden a humillar, usan la humillación como una herramienta de control. Muy bien. Entonces, volvemos a lo mismo. El uso de la autoridad implica el castigo. Los alumnos le temen al castigo. Entonces, ya para sintetizar toda nuestra exposición, podemos concluir que efectivamente el miedo genera relaciones de poder, pero las relaciones de poder perpetúan este miedo. Entonces, pues, lamento habernos pasado del tiempo y les agradecemos mucho su atención. Muchísimas gracias por la presentación. Y sí, tenemos un poco ahí de tiempo, pero digamos, propongo que lo cuidemos para que no se nos salga mucho. Muchísimas gracias. Pues abramos ahí